Jairete, hoy estudiaremos el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto es un tiempo verbal que en griego solo existe en el modo indicativo. El pretérito imperfecto se forma con el aumento más el tema de presente más las desinencias secundarias. Pero, ¿qué es un aumento? ¿Y cuáles son las desinencias secundarias? El aumento es una marca morfológica de pasado y, por tanto, lo llevan los tiempos pasados del indicativo, el pretérito imperfecto, el auristo y el pretérito pluscuamperfecto. En griego hay dos tipos de aumento. Cuando el verbo comienza por consonante, el aumento es una épsilon. Por ejemplo, grafo, que sería el presente del verbo escribir y empieza por consonante, pasaría a imperfecto con la forma égraf. Es decir, a la raíz o tema de presente graf le hemos añadido una épsilon, égraf. El segundo tipo de aumento se produce cuando el verbo comienza por vocal, alfa, épsilon, ómicron. En este caso, el aumento es una vocal alargada. Veamos algunos ejemplos. Hago, que sería el presente del verbo llevar y empieza por vocal, pasaría a pretérito imperfecto con la forma ej, es decir, la vocal alfa de la raíz de presente ha alargado en eta. Ereipo, que sería el presente del verbo derribar y empieza por vocal, pasaría a pretérito imperfecto con la forma ereip, es decir, la vocal épsilon del tema de presente ha alargado en eta. Onomatzo, que sería el presente del verbo nombrar, pasaría a pretérito imperfecto con la forma onomats, es decir, la vocal ómicron de la raíz de presente ha alargado en omega. Hay que tener en cuenta que las vocales iniciales de algunos verbos pueden ir seguidas de una iota. Esta iota queda recogida en el aumento mediante una iota suscrita. Veamos algunos ejemplos. Aizó, que es el presente del verbo encender, pasaría a imperfecto con la forma ez. Es decir, las vocales alfa e iota han alargado en eta con iota suscrita en el imperfecto. Eikatzo, que es el presente del verbo representar, pasaría a imperfecto con la forma ekatz. Las vocales épsilon e iota han alargado en el imperfecto a eta con iota suscrita. Oikitzo, que sería el presente del verbo construir, ha pasado a imperfecto con la forma okitz, es decir, las vocales ómicron e iota han alargado en omega con iota suscrita en el imperfecto. Debemos recordar que en griego existen muchos verbos compuestos, es decir, verbos formados por una preposición o preverbio más un verbo. Por ejemplo, del verbo grafo, escribir, obtenemos el compuesto epigrafo, escribir encima o sobre. Epigrafo está formado por la preposición epi más el verbo grafo. Pero, ¿qué sucede con el aumento en estos verbos? ¿Dónde se coloca el aumento? El aumento precede siempre a la forma simple del verbo, por lo que en verbos con preposición o preverbio el aumento irá entre este y el verbo.
Además, en los verbos compuestos como epígrafo, cuya preposición acaba por vocal, esta vocal se omite ante el aumento, quedando la forma epigraf, procedente, pues, de la preposición epi más el aumento en épsilon más la raíz graf. La vocal final iota de la preposición en contacto con el aumento se omite y por ello hallamos la forma epigraf. En los verbos compuestos cuyo preverbio no acaba en vocal, no ocurre esto, simplemente se añade el aumento. Así, en el verbo compuesto prosgrafo, formado por la preposición pros y el verbo grafo, el aumento no altera ninguno de los componentes, quedando la forma prosegraf. Al principio de la explicación dijimos que el pretérito imperfecto se construía mediante el aumento más el tema o la raíz de presente más las desinencias secundarias. Veamos ahora cuáles son estas. En griego existen unas desinencias especiales para los tiempos pasados, que no son otras que las llamadas desinencias secundarias. Con la vocal temática serían las siguientes: on, es, omen, ete, on. Las desinencias secundarias activas se diferencian de las desinencias primarias, las cuales ya has estudiado en el presente de indicativo activo. De este modo, un verbo como fero, llevar, en imperfecto de indicativo activo se construiría con el aumento en épsilon más la raíz de presente fer más las desinencias secundarias on, es, omen, ete, on, obteniendo como resultado éferon, éferes, éfere, éferomen, éferete, éferon, que en castellano correspondería a llevaba, llevabas, llevaba, llevábamos, llevabais, llevaban. Ahora puedes poner en práctica lo que hemos estudiado hoy, formando el pretérito imperfecto de arjo y faino y también formando el imperfecto de los siguientes verbos compuestos: cataleipo, abandonar, y diafceiro, devastar.